Hola, bienvenidos a Mathematical Thinking. Continuamos con nuestro curso de lógica proposicional y en esta oportunidad vamos a hablar de argumentos no válidos o falacias. Veamos de qué se trata. No podemos olvidar que dado un conjunto de premisas P, dados por P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, y una proposición Q, decimos que Q se deduce lógicamente de P, lo cual se escribe así, ya lo hemos dicho en videos anteriores, si y solo si la condicional P sub 1 y P sub 2 y P sub n, entonces Q es una tautología. Es decir, esto es tautología. ¿Está bien? Eso significa que yo puedo deducir Q de las premisas P sub 1, P sub 2, P sub n a partir de la aplicación de reglas de inferencia. ¿Está bien? ¿Pero qué significa eso? Todo esto que nosotros lo hemos denominado un argumento es válido siempre que, como esto es una condicional, verdad implique verdad. Porque el condicional es verdadero si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. ¿Ok? Y como las premisas son enunciados que asumimos como verdaderos, entonces la conclusión tiene que ser verdadera para que el argumento sea válido. ¿Está bien? Por ejemplo, dado P entonces Q y dado P, obviamente podemos deducir Q. Y esto es lo que nosotros denominamos el modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque si esto es verdad y esto es verdad, entonces esto es verdad. Es decir, si P entonces Q es verdad y P es verdad, entonces Q es verdad. Y esto es fácil de demostrar. Pero si es posible encontrar valores de verdad para las proposiciones, de modo que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión sea falsa, entonces se dice que el argumento es no válido o es una falacia. Es decir, una falacia no es más que un argumento no válido. Un argumento en el cual, a partir de enunciados asumidos como verdaderos o enunciados verdaderos, podemos obtener conclusiones falsas. Un argumento no válido muy conocido es la denominada falacia de la afirmación del consecuente. ¿En qué consiste? Dada una proposición, P entonces Q, asumida como verdadera, y dado Q, asumido como verdadero, se puede deducir como conclusión P. Entonces, argumento no válido. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar valores de verdad para las proposiciones P y Q, de modo que esto sea verdad y esto sea falso. Y está claro, ¿no? Porque si P es falso y Q es verdad, nos queda que falso con verdadero en el condicional es verdadero, por lo tanto esto se cumple, Q es verdad, esto se cumple, y P es falso, esto se cumple. Esto es un argumento no válido muy conocido como la falacia de la afirmación del consecuente. Y es muy recurrente en nuestros argumentos. Por ejemplo, a veces decimos cosas como, si tengo dinero, entonces voy a la fiesta, asumido como verdad, y si lo vemos en la fiesta, asumimos que tiene dinero. Pero no necesariamente es así, ¿no? Porque pudo haber ido a la fiesta siendo invitado por alguien. Es decir, el hecho de que P entonces Q sea verdad y que el consecuente Q sea verdad, no necesariamente se puede deducir que P es verdad. Podría ser, pero no necesariamente se puede asumir que es verdad. Esa es la falacia de la afirmación del consecuente. Es decir, esto es un argumento no válido. Otro argumento no válido muy conocido es la falacia de la negación del antecedente. ¿En qué consiste? Dado P entonces Q, asumido como verdad, y no P asumido como verdad, deducir como conclusión no Q. Falacia de la negación del antecedente. Es decir, el hecho de que en una condicional P entonces Q sea verdad y que no P sea verdad no significa que no Q
sea verdad. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar valores de verdad para P y Q, de manera que esto es verdad y esto es falso. Por ejemplo, si aquí coloco falso y aquí coloco verdadero, resulta que falso con verdadero en la condicional es verdadero y nos queda que P entonces Q es verdad, no P, como P es falso, no P es verdad, y no Q, como Q es verdad, no Q es falso. Entonces encuentro valores de verdad para las proposiciones simples, de modo que las premisas son enunciados verdaderos y la conclusión es falsa. Es decir, de verdades se obtienen falsedades. Y esta es la falacia de la negación del antecedente. Por ejemplo, si lo llevamos al contexto anterior, si tengo dinero, entonces voy a la fiesta. No tener dinero no significa no ir a la fiesta, por los mismos argumentos que presentábamos anteriormente. Entonces, mucho cuidado con esto, no nos dejemos engañar, porque en ocasiones esto es muy utilizado para confundir, porque nos presentan enunciados que son verdaderos, pero con conclusiones que son falsas. Y esto es lo que nosotros denominamos en matemática las falacias. Las dos conocidas se las acabo de mencionar, falacia de la afirmación del consecuente y falacia de la negación del antecedente. Vamos a mirar cómo nosotros podemos determinar si un argumento es o no válido, es decir, si es o no una falacia. Veamos un ejemplo. El ejemplo consiste en determinar si de las premisas P entonces Q, no Q o S entonces R, T entonces no R, y P se puede deducir T. ¿Está bien? Entonces el primer ensayo que hacemos es aplicar reglas de inferencia. Entonces noten que entre 5 y 1 yo puedo aplicar modus ponendo ponens y obtengo 6Q. Tengo una condicional y tengo el antecedente, obtengo el consecuente. Este es poniendo ponens entre 1 y 5. Ahora, entre 6 y 2 puedo aplicar modus tollendo ponens. Yo tengo 7S. Tollendo ponens entre 2 y 6. En una disyunción tengo la negación de una de las dos y obtengo la afirmación de la otra. ¿Listo? Entonces ahora, ¿en dónde aparece S? En 3. Entonces, entre 3 y 7 puedo obtener 8R, ¿no? Modus poniendo ponens. Eso sería R poniendo ponens entre 3 y 7. Porque tengo una condicional y tengo el antecedente, obtengo el consecuente. Muy bien. Ahora, ¿en dónde aparece R? Aparece en 4. Tengo la negación del consecuente de la condicional, por lo tanto puedo obtener la negación del antecedente, entonces puedo obtener no T, modus tollendo tollens, entre 8 y 4. Miren que ya utilicé todas las premisas y no obtuve T, sino que obtuve no T. Eso nos da un indicio de que no puedo deducir T a partir del conjunto de premisas dadas. Pero todavía no puedo decir que el argumento es no válido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar valores de verdad para las proposiciones simples, de modo que los enunciados sean verdaderos y que la conclusión sea falsa. Entonces, manos a la obra. Entonces, noten que si yo asumo P entonces Q como verdad, yo puedo encontrar, como P tiene que ser verdad, puedo colocar aquí verdad y verdad. Tengo que P entonces Q es verdad y que P es verdad. Ahora, como Q es verdad, no Q es falso, por lo tanto S tiene que ser verdad y ya este enunciado es verdad. Porque en la disyunción solo es falsa cuando ambas son falsas y aquí ya tengo una verdadera, por lo tanto ya no Q o S es verdad. Pero ya tengo que S es verdad y llego entonces que R es verdad y ya este enunciado es verdad. Si R es verdad, entonces no R es falso. Como ya el consecuente es falso, para que me dé verdad, entonces T tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque si T fuera verdadero, entonces verdadero con falso en la condicional me da falso, por lo tanto tengo que T es falso. Y ya con falso y falso, este enunciado es verdadero
Y como T es falso, pongo aquí conclusión falso. Y ya he encontrado que si P es verdad, Q es verdad, S es verdad, R es verdad y T es falso, puedo concluir que las proposiciones P entonces Q, no Q o S entonces R, T entonces no R y P son verdad, pero la conclusión es falsa. Es decir, de verdades obtengo falsedades. Eso significa que el argumento dado es no válido o es una falacia. Bueno, sigan estudiando sobre argumentos no válidos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.